¿Recuerdas el devastador terremoto que sacudió Turquía el 6 de febrero de este año? Frank Hugerbitz publicó un tuit 3 días antes indicando que se avecinaba un terremoto de magnitud 7.5 en esa región. Este mensaje fue leído por millones de usuarios y 3 días después, el terremoto se produjo con una magnitud de 7.8. Además, Frank grabó un video donde especificó que el evento ocurriría entre el 4 y el 6 de febrero y acertó nuevamente. ¿Cuál es el secreto detrás de las predicciones de Frank? Él utiliza técnicas poco convencionales basadas en matemáticas y se guía por la ciencia de los planetas. A través de alineaciones y conjunciones astrales, Frank logra identificar patrones que le permiten prever los terremotos. Aunque la ciencia oficial no reconoce esta relación entre los astros y los sismos, Frank ha demostrado una y otra vez su capacidad para acertar. Recientemente, Frank ha emitido una alerta global aterradora. Se espera un devastador terremoto de hasta 9 grados en la escala Richter. Aunque no ha especificado la ubicación exacta, ha mencionado que podría ocurrir en el extremo oriente. Sus modelos estadísticos le otorgan un 60% de probabilidad de que este evento se produzca en un muy corto plazo. Según Frank, la carga electromagnética generada por la alineación de astros, como el Sol, Venus, Urano, Mercurio y Júpiter, así como la interacción entre el Sol, Venus y Marte, provoca tensiones en las placas tectónicas de la Tierra, desencadenando terremotos. En sus redes sociales, Frank comparte valiosa información sobre sus predicciones. Por ejemplo, ha destacado que durante los últimos meses de 2023 ya han ocurrido 9 terremotos de magnitud 7, con un promedio actual de 13 días entre ellos. Esta observación desafía los promedios históricos y demuestra la influencia poderosa de la geometría planetaria en los eventos sísmicos. Continuaremos atentos a las predicciones de Frank Hugerbitz. Aunque la certeza no es absoluta, sus aciertos pasados nos hacen reflexionar sobre la complejidad de los terremotos y su relación con los cuerpos celestes. ¿Podrá Frank nuevamente predecir un terremoto con precisión asombrosa? Pronto lo descubriremos. Pero esto no termina aquí. En nuestro lado del mundo también se ha llamado a estar al pendiente, ya que recientemente investigadores estadounidenses han realizado un descubrimiento inquietante que plantea la posibilidad de que la situación sea aún más grave de lo que se creía. Se trata de un fenómeno extraño en el fondo marino del Océano Pacífico, cerca de la costa oeste de los Estados Unidos. Durante una investigación a bordo del barco RV Thomas G. Thompson, científicos de la Universidad de Washington se encontraron con algo sorprendente. Columnas de burbujas inesperadas emergiendo a menos de 1 kilómetro bajo la superficie del océano. Este hallazgo condujo a una investigación más profunda en una zona, conocida como Oasis de Pythia, ubicada a unos 80 kilómetros de la costa de Oregón. Al utilizar un robot submarino para explorar la zona, se descubrió que de un misterioso agujero brotaba un líquido a una temperatura 10 grados más alta que la del mar. Este líquido resultó ser crucial, ya que actúa como un lubricante en la falla de Cascadia. Sin él, la acumulación de tensión podría desencadenar un terremoto peligroso. Lo más preocupante es que se está produciendo una pérdida significativa de este líquido. Según explican los científicos, esta pérdida de fluido de fricción reduce la presión entre las partículas de sedimento y aumenta la fricción entre las placas oceánicas y continentales. Esto podría bloquear las placas y acumular aún más tensión, aumentando el riesgo de un terremoto catastrófico en la región. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre la existencia de más zonas con características similares cerca de la falla, aunque su detección resulta difícil desde la superficie del océano. Si se confirma la presencia de más agujeros y grietas como este, indicaría que un gran terremoto podría estar más cerca de lo que se creía. Es importante destacar que la falla de Cascadia se encuentra en alta mar, a diferencia de la conocida falla de San Andrés. Esto significa que si ocurriera un sismo submarino de magnitud superior a 9, el posterior tsunami podría devastar no solo la costa oeste de los Estados Unidos, sino también toda América y el Pacífico.
Las simulaciones basadas en terremotos históricos ocurridos en la región hace más de 320 años muestran claramente el potencial destructivo de un evento de esta naturaleza. Es esencial que los científicos continúen monitoreando de cerca esta situación y realicen investigaciones adicionales para comprender mejor la pérdida de fluido y su relación con la acumulación de tensión en la falla de Cascadia. La información recopilada ayudará a evaluar y mitigar el riesgo sísmico en la costa oeste de los Estados Unidos y las áreas circundantes. En última instancia, la concienciación y la preparación adecuada serán fundamentales para hacer frente a la posibilidad de un terremoto de gran magnitud y sus consecuencias devastadoras. Llegamos al momento en que debo dar mi opinión al respecto de estas profecías. En primer lugar, refiriéndonos a Frank y sus predicciones, creo que es una persona más intentando acertar con sucesos catastróficos. Mientras sus cálculos y su pseudociencia no sea demostrada, no podemos hacer más que pasarlo por alto y continuar con nuestras vidas, puesto que a pesar de haber sido bastante asertivo con el terremoto de Turquía, pensemos en las veces que habrá fallado antes. Y si fuera un extraño caso en el que su método funcionara, de todas maneras entregó solo un 60% de probabilidades de que ocurriera, lo cual deja mucho margen para que no ocurra nada. Por otro lado, el agujero encontrado sobre la falla, de acuerdo a investigaciones, podría implicar algún peligro futuro real, pero no estamos seguros del plazo, por lo que solo nos queda estar tranquilos y esperar a saber más sobre dicha investigación y sus resultados. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar, debo dejar algunas aclaraciones. Nuestros vídeos de profecía son meramente con la intención de entretener. Si bien han sido escritos de tal manera de sonar catastróficos intencionalmente, solo pretenden producir curiosidad y misterio en el espectador. Por ningún motivo, estos vídeos representan lo que el equipo de Hereje cree al respecto. Nuestra creencia es que toda profecía provenga de donde provenga, no tiene base alguna para ser tratada como real. Y si deseas pensar que sí la tienen, estás en tu derecho de hacerlo y respetamos que lo hagas. Si te ha gustado el video, déjame un like, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide Hereje. Hasta la próxima.